En el libro de Éxodo se nos describe uno de los eventos más impactantes y sorprendentes que se narran en la palabra de Dios, donde se nos muestra que luego de las plagas que finalizaron con la muerte de todos los primogénitos egipcios, Faraón por fin dejó ir al pueblo de Israel. Después de 430 años de esclavitud, durante los cuales el pueblo de Israel vivió bajo el yugo egipcio, pero por fin Dios los había liberado con mano poderosa de Egipto y se encontraban en el desierto de Tan, frente al Mar Rojo. Pero su libertad no la alcanzarían tan fácilmente. Faraón seguía empecinado en matarlos y estaba dispuesto a usar todo su poder, sus caballos, sus carruajes y sus soldados. Así todo el ejército egipcio intentó acorralar al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, colocando al pueblo de Dios en una difícil situación. O morían ahogados o morían a espada, y los pocos sobrevivientes probablemente volverían a ser esclavos una vez más. Y por esto todo el pueblo sintió un gran temor al verse acorralados, porque tenían delante a un ejército muy bien armado y a sus espaldas el mar. Éxodo capítulo 14 versículo 13 nos dice que en ese momento Moisés habló al pueblo diciéndoles: No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy estamos viendo, nunca más para siempre los veremos. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y milagrosamente se abrió el mar, y todo Israel pudo pasar por el camino que Dios abrió frente a ellos. Pero los egipcios perecieron porque quedaron atrapados en medio del mar y fueron sepultados por las aguas, y todos se ahogaron. Hay mucho que aprender de todo este relato, pero hoy prestemos atención a un detalle que quizás hemos pasado por alto, porque en medio de una situación apremiante, conflictiva, difícil y compleja en extremo, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Imagino nosotros en lugar de Moisés diciendo: clamo a ti porque tú me llamaste, clamo a ti porque tú eres el Todopoderoso, clamo a ti porque tú eres mi Salvador, mi auxilio. Pero Dios le dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y el mar se abrió y Moisés y todo el pueblo de Israel pudieron pasar. Esta vara tiene un significado mucho más profundo de lo que se puede apreciar a simple vista, porque Dios le dice a Moisés, en otras palabras: ¿para qué o por qué clamas a mí si tienes la vara en tus manos? Úsala, levántala, álzala. Probablemente esta vara había estado en manos de Moisés durante muchos años por su oficio de pastor de ovejas. Esta era una herramienta habitual y común para todos los pastores, que las usaban como punto de apoyo para desplazarse en los caminos sinuosos. Por esto, en el primer encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, el Padre le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Dios le dice: tírala al suelo. Y cuando la tira al suelo, la vara inmediatamente se transformó en una serpiente. Y cuando Moisés toma la serpiente por la cola, vuelve y se transforma en una vara una vez más. Y esta es la misma vara que se transformó en serpiente ante Faraón, y también se tragó las varas de los hechiceros de palacio que intentaron emular o replicar el milagro. Normalmente relacionamos las serpientes con el mal, con lo maligno, con lo diabólico, pero la serpiente también es un símbolo de sabiduría, de sanidad, de astucia e inteligencia. Por esto Jesús dijo: mansos como palomas y astutos como serpientes. Por eso vemos que cuando las serpientes de fuego mordían al pueblo de Dios, Dios le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, y el que fuere picado y ponga sus ojos en la serpiente de bronce, éste vivirá. Esto era sanidad de parte de Dios para su pueblo. En otra ocasión, estando el pueblo de Israel en el desierto de Sin, agonizaban por ausencia de agua, morían de sed. Y Moisés y Aarón se postraron ante la presencia de Dios, y el Señor les habló diciéndoles: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. También cuando luchaban contra Amalec,
Muchos hemos escuchado mensajes maravillosos y motivadores, diciendo, cuando levantaban las manos de Moisés, el líder, el pueblo ganaba. Por eso debemos sostener al líder para alcanzar la victoria, porque cuando sus manos desfallecían, el pueblo perdía la batalla. Pero la verdad de este texto es que lo que en realidad daba la victoria al pueblo de Israel no eran las manos de Moisés, era la vara de Dios que estaba en sus manos, y cuando él alzaba la vara, el pueblo obtenía la victoria. Porque la vara era tipología de la palabra de Dios. Lo que Moisés portaba en sus manos era una promesa de libertad, era una promesa del gran yo soy, de que él estaría con él y con su pueblo. Esta era la palabra de Dios. Cuando Moisés estuvo ante Faraón y la vara se convirtió en serpiente, Dios estaba mostrando su sabiduría que enmudecía aún a los sabios, a los hechiceros o a los magos, porque aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Fue la palabra de Dios lo que abrió un camino en medio del mar. Cuando la palabra fue alzada, levantada sobre el pueblo, cuando Moisés creyó en la palabra de Dios, vio el gran milagro ante sus ojos. Por eso el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Confía en la palabra que te di, que los liberaré con mano poderosa y que aún los que te persiguen no los verán nunca más. Extiende tu mano y divide el mar. Fue la palabra de Dios la que hizo brotar agua de la peña en el desierto. Fue la palabra de Dios la que les dio la victoria sobre los amalecitas. Por eso, inmediatamente Dios da los mandamientos al pueblo. También ordenó guardar la vara en el arca como recordatorio de lo que había hecho en medio de Israel. Porque su palabra ya había sido dada. Porque la garantía de la victoria, de la abundancia, de que ellos alcanzarían la tierra prometida, era la palabra de Dios. La palabra de Dios fue lo que sostuvo a Moisés y al pueblo por el desierto. Fue la que les dio libertad, la que los corrigió. Por eso David escribe en el Salmos 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios es la que te hace andar confiado, es la vara que te sostiene, es el cayado que te corrige, que endereza tus sendas, es la que te infunde aliento y te renueva las fuerzas. Es la palabra de Dios la que te vivifica. Quizás tienes una Biblia arrumbada, llenándose de polvo en alguna mesita de tu casa. Tal vez hace mucho tiempo que no la lees. Quizás ya ni creas porque has escuchado tantas palabras de hombres, pero has olvidado que Dios no es hijo de hombre para mentir y que su palabra es verdad, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Y que sus palabras no retornan vacías, sus dichos son sí y amén. Si tienes fe, si puedes creer en la palabra de Dios, podrás ver las montañas moverse, los obstáculos, las dificultades. Así que levántala. Alza la palabra de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu nación. Extiende tus manos, confía en la palabra de Dios y avanza, porque Él abrirá un camino y traerá bendición, traerá la lluvia temprana y el rocío. Cuando la palabra es tu norte, cuando la palabra de Dios es alzada en tu vida, cuando la voluntad de Dios está por encima de todo en tu vida, no importa el ejército que te persiga, no importa la dificultad en la que te encuentres, no importa el número de tus adversarios, no importa la enfermedad, extiende tus manos al cielo y con fe declara la palabra de Dios. Y se abrirán los mares, enmudecerá el viento y se aquietarán las aguas turbulentas. Y podrás pasar, podrás caminar en medio de las adversidades o sobre ellas, porque caminas sobre la palabra de Dios, caminas sobre una promesa que Dios ha hecho, una promesa de vida, una promesa de salvación, una promesa de bendición para los que andan en obediencia a su perfecta voluntad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te
directo a la ruina. Hay palabras que te cambian el estado de tu vida. Hay palabras que te hunden y sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo,